'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos? A ver, vamos a aprovechar este verano para hacer recopilación. En el caso de Sánchez, recopilación sobre asuntos de corrupción es complicado porque necesitaríamos unos 10 veranos, pero vamos a intentar hacerlo de una manera rápida, porque hay 3 casos, me mencionabas tú, Miguel Ángel, 3 casos que se han convertido en auténticas minas, en auténticas bombas lapa, en las ganas que tiene Pedro Sánchez de continuar en el poder. Vamos con los 3 casos, Miguel Ángel. Pues sí, desde luego, Carlos. Podríamos citar 3 principales, aunque hay más, pero los que más afectan de lleno a la familia de Pedro Sánchez y más allá al propio Pedro Sánchez. En primer lugar, el caso que lleva el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que es el que se lleva contra su esposa directamente, contra Begoña Gómez. También, obviamente, el caso Koldo, que lleva el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que afecta al Partido Socialista, José Luis Ábalos, etcétera. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de la jueza de Badajoz, que está investigando nada más y nada menos que al hermano de Pedro Sánchez y también al presidente de la Diputación. Esos son ahora mismo los 3 ejes de presunta corrupción que rodean al Partido Socialista, al gobierno y sobre todo al propio Pedro Sánchez. Vamos caso por caso. Vamos por el que tú consideres que le sitúa en una peor posición, que yo creo que puede ser el de Begoña Gómez, a Pedro Sánchez, pero el que tú me digas. Pues sí, Carlos, yo creo que ahora mismo el que está más latente, por así decirlo, el más activo, es el caso de Begoña Gómez, en el que se está investigando pues, a la esposa del presidente del gobierno por tráfico de influencias y corrupción entre particulares. Hay que recordar, Carlos, que en este caso se están investigando muchas líneas de investigación, algunas solo afectan directamente a la persona de Begoña Gómez, pero hay otras, sin embargo, que pues se afectan también al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, hay que partir de la base que el tráfico de influencias de Begoña Gómez solo sería posible gracias a que es la mujer de Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno. Partiendo de esa base, desde luego, una de las líneas de investigación más preocupantes que pueda ahondar el juez Peinado es el rescate a Globalia. El rescate a Globalia del gobierno de Pedro Sánchez. Recordamos que Begoña Gómez pues, tenía relación directa con Javier Hidalgo, con los dueños de Globalia. A su vez estaba el famoso intermediario Víctor de Aldama y en todo este mejunje pues, nos encontramos con el Africa Center de Begoña Gómez, que es favorecido por la empresa Guacalúa, que es una filial de Globalia y que meses después, pues fíjate qué casualidad, pues Globalia recibe un rescate de más de 600 millones de euros por parte del gobierno. Aquí, Carlos, ya la cosa se pone seria, ya no estamos hablando de hechos que afecten solo a Begoña Gómez, sino que obviamente esto afecta al gobierno y al propio Pedro Sánchez en persona, porque estuvo en ese Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate de Globalia. Fíjate que yo creo que además en Moncloa están haciendo un análisis, porque es muy de análisis político y no de análisis jurídico, el gabinete que tiene montado Pedro Sánchez, están haciendo un análisis como diciendo, vale, tenemos que aislar el tema de Globalia, que no lo toquen porque es tal millonada que nos encontramos con otro caso ERE, ¿vale? Esa parte puede ser cierta de la afirmación, pero yo tengo la sensación de que ellos están desdeñando aquí una cuestión. Cuidado con los asuntos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios particulares suyos, con Barrabés, con determinados chanchullos montados con Guacalúa y demás, porque como consigan, o con el mismo software de la Complutense, como haya una cadena probatoria entera y te caiga un delito, te cae la condena exactamente igual. Si es por 200 y pico mil euros, pues por 200 y pico mil euros. Pero como tengas una condena por delito de corrupción, se acabó, game over. Sí, sí, desde luego. Aquí hay muchos delitos encima de la mesa. De momento solamente hay 2, pero no se pueden descartar otros futuros, Carlos. Sin ir más lejos, en el caso de que se ahondara en la línea de investigación del rescate de Globalia, ya hablaríamos de presunta prevaricación y sobre todo y más grave, malversación por parte del gobierno de Pedro Sánchez, del propio Pedro Sánchez y de los ministros que directamente hubieran participado en el rescate a Globalia. Es decir, podríamos hablar de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, y del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Esos serían, digamos, los que se verían más afectados por la línea de investigación del rescate millonario del gobierno a Globalia, que como digo, de momento está ahí, como parece que está en un segundo plano, porque de momento el juez está realizando otras diligencias,
pero mucho ojo porque ya adelantamos en Libertad Digital, pues al poco de comenzar el caso, ¿no? Que había encargado a la IGAE ya según qué informes relativos pues a los expedientes del rescate del gobierno a Globalia, con lo cual a la vuelta del verano, por supuesto, puede haber más novedades al respecto. Sobre el caso David Sánchez, David Azagra, vamos a ver, cuidado porque aquí hay una derivada que es llamativa. Vamos a ver, por un lado está la actuación de él, pero por otro lado está la actuación de Hacienda. Por lo que está trascendiendo, no habría habido comprobación. Si no ha habido comprobación de algo que el propio ordenador de Hacienda hace saltar, te salta la alarma, te avisa a los propios inspectores, lo digo porque no coincide el sitio que él está declarando como residencia fiscal con el sitio en el cual está percibiendo la mayor parte de sus ingresos, por no decir toda. Él asegura que vive en Portugal y que por eso no tiene obligación de hacer la declaración de la renta, pero su sitio de ingresos figura a efectos fiscales y en Hacienda, en la información de Hacienda, como la Diputación de Badajoz. Si los dos sitios no encajan, el ordenador tiene que avisar directamente. O sea, cuidado porque si es cierta esa historia de que no ha habido comprobación y el ordenador te avisa, significa que alguien personalmente ha tomado la decisión de que a David Azagra no se le investigue. Y ahí vuelvo al caso. Entonces ya no estaríamos hablando de un delito exclusivamente suyo, estaríamos hablando de un presunto o potencial delito de la propia administración. Desde luego, Carlos, yo creo que es un tema muy importante y además lo hemos analizado aquí en otros asuntos. Quiero recordar, por ejemplo, cuando se filtraron, ¿no?, los datos sobre el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En Hacienda está todo controlado al milímetro, todo queda registrado y se sabe en un segundo quién ha sido el supervisor, quién ha sido el responsable, que ha estado en según qué declaración, quién personalmente lleva a una persona física en su declaración de Hacienda, etcétera. Con lo cual, si como dices, se sospecha que ha podido saltar y que no se ha llevado a cabo en ningún tipo de actuación o que se ha hecho la vista gorda, eso se sabe inmediatamente. Lo que pasa es que el problema es que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, con el gobierno de Pedro Sánchez, obviamente, pues tiene el control absoluto y a lo mejor pues hay según qué cosas que no les interesa que se sepan nunca. Lo que está claro es que cada vez vamos conociendo más irregularidades del hermano de Pedro Sánchez. Que estuviera en Portugal, pues Carlos, nos hace sospechar también otro asunto, porque aquí hablamos de que hay 3 casos que están, digamos, merodeando el entorno de Pedro Sánchez. Y Exacto. también casualmente hay una persona que está merodeando en los 3 casos, es Víctor de Aldama. Y obviamente lo que sabemos de Víctor de Aldama es que también tenía sociedades en Portugal. Es decir, aquí cada vez se empiezan a tocar las mismas teclas y tienen las mismas ramificaciones y conexiones. Y desde luego lo que parece así a simple vista, la juez de Badajoz está investigando, creo que eran hasta 4 o 5 delitos distintos en el 5, marco de sí, este sí. caso del hermano de Pedro Sánchez, que parece que está un poco más, de forma más discreta, porque es verdad que a día de hoy solamente está personada como acusación Vox. Manos Limpias todavía no ha conseguido personarse, aunque a pesar de que fueron los denunciantes. Pero claro, la investigación sigue avanzando y hay que recordar pues, que la juez reclamó el contrato de David Sánchez, se están practicando otras series de diligencias que quizás no se están conociendo tanto, pero la investigación sigue avanzando. O sea, Solo, de forma silenciosa y discreta, pero sigue avanzando, Carlos. Solo por añadir un detalle final, hay cosas que de momento no están judicializadas, aunque tienen cosas parecidas judicializadas, y me estoy refiriendo a los viajes a República Dominicana, porque Víctor de Aldama, cuidado, que aparece en la trama Coldo también involucrado en una cuestión adicional. Los famosos 4 mosqueteros que movían todo el sistema de envío de dinero a República Dominicana y de traída de ese dinero, de vuelta de ese dinero, pero ya blanqueado, el que lo comandaba era Víctor de Aldama. O sea, los famosos rulos volvían después de pasar por su esquema de los 4 mosqueteros, como él le llamaba. Ahí aparece el nombre de Víctor de Aldama. Como resulte que eso tiene algo que ver con los 39 viajes, que no se ha querido dar explicaciones oficiales desde Moncloa, de viajes del Falcon destinados, que eso sí que se sabe, a República Dominicana, pero no se sabe con qué motivo, cuidado porque a partir de ese momento los tres casos, las 3 grandes causas que acorralan a Sánchez, cuidado porque se unen, y se unen en torno a él.
Efectivamente, es que podríamos decir, Carlos, que Víctor de Aldama es el pegamento de las tres causas, porque Víctor de Aldama lo empezamos a conocer precisamente a raíz del caso Coldo, ¿no? Cuando estalló el Sí, caso Coldo en sí, la sí. Audiencia Nacional, conocimos varios personajes, entre ellos estaba el propio Coldo, ¿no? El que era asesor de José Luis Ábalos. Pero es que aparecía el famoso Víctor de Aldama, el empresario, el comisionista que trabajó para Globalia, con lo cual ahí tenemos el vínculo en el caso de Begoña Gómez. Luego, sus sociedades y bienes en Portugal, ahí puede haber una posible conexión con el tema del hermano de Pedro Sánchez, pero como decimos, ese tercer caso que se instruye en la Audiencia Nacional no solamente afecta pues a la administración socialista, digamos propiamente dicho, al exministro José Luis Ábalos, Coldo, a Víctor de Aldama, es que es un caso que trasciende al gobierno balear de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y también del ministro del que fuera presidente canario, ¿no? Ángel Víctor Torres. Parece que en los últimos meses, Carlos, han pasado a un segundo plano, ¿no? En un momento parecía que estaba casi Francina Armengol a punto de dimitir contra las cuerdas, pero al final parece que han ido apareciendo otros escándalos que han ido en su beneficio y ya nadie casi se acuerda de Francina Ya. Armengol, ¿no? De su posible dimisión. Pero ese caso continúa investigándose en la Audiencia Nacional y precisamente de ahí, Carlos, se puede encontrar una mina. Y la mina es los teléfonos móviles, los dispositivos incautados a estos investigados de la trama Coldo, como contamos en Libertad Digital ya hace un par de meses. Se habían clonado por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y ahora los agentes estaban en el análisis. Un análisis que posiblemente ya pues hasta septiembre, octubre no se conozca el resultado, pero claro, aquí al margen del teléfono móvil de Coldo, es que el de Aldama puede ser una auténtica mina porque pueden salir ramificaciones que se puedan aprovechar tanto en el caso de Begoña Gómez como en el caso del hermano de Pedro Sánchez, con lo cual la vuelta de verano puede ser muy, pero que muy complicada o más para Pedro Sánchez y para el gobierno. Vamos a dejarlo aquí, pero simplemente por recordar una anécdota de lo cauteloso que es Víctor de Aldama. Víctor de Aldama es esa persona que en los datos que ya se han interceptado de sus comunicaciones, en uno de ellos, por ejemplo, a Coldo le llamaba Cromañón con K. Lo digo para que quede constancia de que es un ser delicado. Es como el lindo trotecillo de Platero. Yo de verdad comparto 100% lo que estás diciendo. No sé por dónde va a pinchar el globo, pero tiene toda la pinta de que va a pinchar. Va a empezar a salir aire y, como decía mi abuela, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Iremos incorporando en próximos vídeos toda la información que nos vaya llegando. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte, Carlos. Shit my way, so you can go kick